Lo que yo les voy a mostrar acá, ustedes lo tienen en el apunte, o sea, esto está en el apunte, se recuerdan que yo en la UV le subí una versión completa del apunte. Sobre el final del apunte van a encontrar estos temas, que son las aplicaciones geométricas que se pueden adicionar a lo que sería el cálculo integral definido. La primera de las aplicaciones tiene que ver con lo que sería el cálculo de longitudes en un arco de curva. Es decir, yo tengo una curva cualquiera y lo que intento hacer es medir la longitud que tiene esta línea, que es curva, que por supuesto, como es irregular, no regular, no es tan sencilla, porque si esta curva fuese, por ejemplo, un círculo, bueno, yo tengo la manera o una fórmula para calcular el perímetro de un círculo. Si esta curva fuese una línea recta, bueno, nosotros por álgebra, ustedes saben cómo calcular el módulo de una línea recta o la longitud de un segmento, así que no deberían tener problemas. Pero si la curva es muy irregular, eso se vuelve complicado. Entonces se supone, como siempre, recuerden, todo esto tiene sentido, sobre todo, eso recuérdenlo siempre, las integrales definidas exigen una condición, y esta condición es que la función debe ser continua y acotada en el intervalo. Continua significa que no debe tener interrupciones. En la clase pasada vimos que en algunos casos se puede aplicar esta herramienta que eran las integrales impropias, pero la condición es que la curva sea continua en un intervalo y acotada. Cuando se refiere a acotado, significa, si ustedes recuerdan, cuando habíamos dado la definición de cota, cota superior, cota inferior, decíamos que un conjunto de acotado o tiene cota superior cuando yo puedo definir el máximo valor dentro de un intervalo, o sea, o el mínimo valor dentro. Me refiero a los valores X, es decir, cuando los valores X forman parte del intervalo, el extremo A y el extremo B forman parte del intervalo, o la función es continua en un intervalo cerrado, entonces automáticamente se convierte en acotada, porque yo puedo definir números más grandes, dado que sé hasta dónde llega, puedo definir valores X más grandes, puedo definir valores X más chicos. Entonces, se trata de aplicaciones a ese nivel, la función tiene que cumplir estas condiciones, y la idea es muy sencilla. Lo que se hace, obviamente, igual que en el concepto del cálculo de áreas planas, es descomponer la curva en segmentos rectos, de tal manera de poder manejarme con esos segmentos rectos en lugar de la línea curva. Obviamente, igual que hacíamos con el área, descomponíamos el área en franjas. Bueno, acá se trata de descomponer la curva en segmentos. Mientras más segmentos utilice a la hora de efectuar la descomposición, más exacto va a ser. O sea, si yo a esto lo descompongo en dos líneas, nomás una que va de acá a acá y otra que va de acá a acá, y bueno, el error que obtendría sería muy grosero. Si yo lo descompongo en más segmentitos, bueno, entonces el error va a ser menos grosero y más cercano a la realidad. Entonces, se trata de componer la curva en segmentos rectos, de tal manera que si nosotros nos acercamos a uno de esos segmentos, a uno cualquiera de estos segmentos, por ejemplo el que está acá, ¿ven? El que va desde xy menos 1 a xy, este segmento que está acá, si yo me acerco, puedo ver que tengo la ordenada en la coordenada xy menos 1, tengo la ordenada en la coordenada xy, tengo la curva que pasa por este punto, tengo la curva que pasa por este punto, y tengo un segmento que se acerca a la curva. Si yo tuviera la posibilidad de subdividir esto en muchas más partes, bueno, esta línea recta que está en rojo y que se llama LI, sería más cercana a la curva. Es decir, acá está exagerado para que ustedes puedan entender, o sea, está separado, por decirlo de alguna manera, para que ustedes puedan entender lo que se está haciendo. Lo que estamos tratando de hacer es
en lugar de calcular la longitud de la curva, porque no la conocemos, bueno, calcular la longitud del segmento. Si yo calculo la longitud del segmento y esto estuviera lo suficientemente cerca, curva y segmento estuvieran casi coincidentes, yo podría decir que la longitud del arco es prácticamente igual a la longitud del segmento. Y eso ya sabemos cómo hacerlo, porque de hecho lo hemos hecho con las integrales definidas cuando descompusimos el área en una serie de franjas. Bien, pero ¿cuánto valdrá la longitud del segmento LI? Basándome en que lo único que yo conozco son los valores X, o sea, conozco XY menos 1, conozco la ordenada en XY menos 1, conozco la ordenada en XY, ¿cuánto valdrá entonces la longitud del segmento LI? Para eso podría razonar que el cosegmento LI forma, junto con la diferencia entre las dos ordenadas, o sea, si yo hago la resta entre f de xy y f de xy menos 1, tendría este segmento vertical. Y si yo hago la diferencia entre la coordenada xy y xy menos 1, tendría este segmento horizontal. La línea roja LI forma con estos dos segmentos un triángulo rectángulo, por lo cual yo le puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de a la suma del cuadrado de los catetos, de donde yo puedo despejar el valor de LI pasando el cuadrado como una raíz y me quedaría lo que está acá. Este sería el cateto adyacente, es decir, la parte horizontal, ¿ven? La diferencia entre las coordenadas X, y este sería el cateto vertical, que es la diferencia entre las dos imágenes. La imagen en el extremo final menos la imagen en el extremo inicial, el valor de X final menos el valor de X inicial. Obviamente esto tiene que estar al cuadrado para que se cumpla la condición que plantea el teorema de Pitágoras. Ahora bien, una forma de resolver esto, relacionado con lo que nosotros hemos estado estudiando, sería, por ejemplo, hacer el siguiente procedimiento matemático. Yo podría sacar el delta x, lo que sería xy menos xy menos 1 al cuadrado como factor común. Puedo sacarlo como factor común, acá me quedaría un 1, y me quedaría el delta i, que es la diferencia de las imágenes, sobre el delta x al cuadrado. Bien, ¿para qué hace eso? Porque en realidad nosotros tenemos un equivalente al delta i sobre delta x. Ese equivalente lo tenemos, si ustedes recuerdan, de las derivadas. Cuando nosotros calculábamos la derivada, la fórmula general de derivación decía que la derivada era el límite de delta x que tiende a 0 para el cociente delta i sobre delta x. Y eso es justamente lo que tenemos acá, porque dijimos que esto tiene sentido siempre y cuando estos dos puntos, xy menos 1 y xy, estén cerca. Si estos puntos están muy lejos, obviamente no. Quiere decir que el delta x tendería a 0, acá tengo un delta i, acá tengo un delta x, y esta parte de la fórmula se podría asimilar a la derivada. A la derivada valuada en un punto que denomina C sub i. Ese punto C sub i es un punto que está entre xy y xy menos 1, es decir, está dentro del intervalo. Obvio que si estos dos están muy cerca, ese punto es prácticamente, digamos, un valor de alguna de las dos ordenadas. Entonces, de esa manera, reconstruye la expresión de Pitágoras y dice que de esta forma, sacando el delta x como factor común, como delta x está al cuadrado, lo puede sacar fuera de la raíz. Adentro de la raíz le quedaría 1 más la derivada al cuadrado, valuada en un punto intermedio. Pero ahora bien, esta es la longitud de uno de los segmentos. Si yo quiero saber la longitud de toda la curva, desde A al punto B, lo que tendría que hacer es sumar la longitud de todos los segmentos que van desde la posición A hasta la posición B. Nuevamente plantea que la longitud total va a ser la suma de la longitud de todos esos segmentos y lo asocia diciendo, bueno, esto va a ser más exacto, como decíamos recién,
siempre y cuando el delta X, es decir, la distancia entre los puntos, la distancia que me define en estos segmentos sea la menor posible, es decir, cuando delta X tienda a 0. Entonces le agrega a esta sumatoria el límite de delta X que tiende a 0, y ahora se puede razonar lo siguiente. Cuando yo tengo un delta X que tiende a 0, tengo un incremento infinitesimal. Y cuando nosotros teníamos un incremento infinitesimal, es decir, un incremento muy pequeño, le cambiábamos el nombre y lo denominábamos diferencial. Por ese motivo, entonces, en esta fórmula de la sumatoria, como decir que delta X tiende a 0, implica decir que yo estoy trabajando con diferenciales, en esta fórmula cambia el delta X por diferencial y cambia la sumatoria por una integral. Y puede calcular la denominada longitud de la curva. ¿Se entiende? O sea, sería primero hacer Pitágoras, agarrar uno de los segmentos, Sí. hacer Pitágoras con la diferencia de las componentes Claro. En homólogas. realidad, claro, esta sería la demostración del concepto que se aplica. Pero en realidad, para calcular la longitud que va desde el extremo A al extremo B, ¿sí? Yo lo que hago es simplemente aplicar esto. Aplico una integral que va desde A hasta B de la raíz cuadrada de la derivada, no de la fórmula de la función, porque esta curva tiene una fórmula, tiene digamos, una expresión, no la de la expresión, sino que lo que yo hago es derivar la expresión, elevarla al cuadrado, sumarle 1, sacar la raíz cuadrada de eso, resolver este integral, como nosotros ya hemos visto que se resuelve, se obtiene la primitiva, se aplica la fórmula de Barrow, y lo que yo obtendría como resultado, en este caso, no sería el área encerrada, porque no estoy usando la fórmula de f de x, estoy usando la fórmula que se obtiene de derivar f de x. Entonces yo lo que haría es derivo f de x, lo elevo al cuadrado a esa expresión, le sumo 1, le aplico la raíz cuadrada, y ahora con este nuevo integrando resolvería una integral que tiene un integrando con una expresión de x, obtengo la primitiva, aplico el Barrow y obtengo la longitud de la curva que va desde A hasta B. Es decir, no es una aplicación, no es que yo acá planteo una integral definida, no, planteo una integral del tipo definido, pero las expresiones que aparecen acá son diferentes, porque si yo acá pusiera f de x, no estaría calculando la longitud, estaría calculando el área encerrada, y eso no es lo que yo quiero. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Es otra aplicación del cálculo de integración definida. Yo no entendí Porque se por qué cuando resuelve, aplicamos. Ah, ¿cómo? perdón. No Sí, entendí muy bien cuando aplicamos Lagrange, porque se le sumaba 1. Lagrange Pitágoras. No, acá no aplico Lagrange, acá lo que hago es aplicar Pitágoras. Claro. Y después lo que hago es saco factor común. Saco factor común esta parte, este paréntesis que está acá. Ah, Saco como factor común este paréntesis, ¿sí? Que sería delta X. Entonces saco como factor común este paréntesis, entonces acá me va a quedar 1. Y acá me va a quedar el factor común dividiendo. Fíjate que si yo multiplico, meto esto dentro del paréntesis, me queda este por 1, vuelvo acá. Y este por este otro se simplifica y vuelvo acá. O sea, lo que hace es sacar factor común, no aplicar Lagrange. entiendo. Claro, y por Lagrange lo que reemplazamos es por eso cercano a la derivada. Exactamente, Claro, exactamente. Por el teorema de Lagrange es que reemplazamos a la derivada por el cociente incremental. ¿Sí? ¿Se entiendo. entiende? Sí, sí. Bien. Ahí en el apunte, porque esto que yo le estoy mostrando es concretamente el apunte, tienen un ejemplo de cálculo. Tienen una función, entonces pueden, ven, acá está la función, acá está la f de x, pueden, digamos, fijarse en este ejemplo y tienen todos los pasos de cómo es que han calculado. Lo hace
en base a esta fórmula. Esta fórmula es la de una circunferencia. ¿Por qué el ejemplo utiliza una circunferencia? Porque ustedes saben calcular el perímetro de una circunferencia, entonces en realidad el ejemplo lo que hace es demostrarle que si yo aplicara este proceso para calcular la longitud de esa curva, llegaría al mismo resultado que ustedes ya conocen para el perímetro de la circunferencia. Es decir, una manera de demostrar que el proceso funciona, porque si el resultado final coincide con el que yo debería obtener, bueno, el resultado obviamente me justifica el proceso. La otra aplicación que se hace de las denominadas integrales definidas tiene que ver con la posibilidad de calcular, dice, el área de un sólido de revolución. Un sólido de revolución es básicamente un sólido que se construye siguiendo la siguiente técnica. Yo tengo una curva que corresponde a una función cualquiera, es decir, tiene cualquier forma, y lo que hago es, considerando que esta curva es continua y acotada o continua en un intervalo cerrado, cualquiera de las dos cosas significan lo mismo, que va desde este punto hasta este punto, bueno, el principio que se supone o se idealiza es que yo a esta curva la puedo hacer girar alrededor de uno de los dos ejes. La podría hacer girar alrededor del eje Y o la podría hacer girar alrededor del eje X. Cualquiera de los dos ejes es lo mismo. El tema es que, o sea, el resultado no es el mismo, pero me refiero que al principio sería el mismo. Supongamos que entonces yo la hago girar alrededor del eje X. Eso significa que se crearía lo que se denomina un sólido de revolución. Un sólido de revolución es algo como esto, ¿ven? O sea, acá tenemos la curva, yo la hago girar alrededor del eje, la curva es continua entre A y B, entonces cuando gira va a crear un sólido, ¿sí? A este sólido se lo denomina de revolución porque la creación es a partir de una rotación. Por eso se lo llama sólido de revolución. Y obviamente esta figura volumétrica tiene simetría. Simetría con respecto al eje sobre el cual rota la curva. Entonces, si nosotros la hacemos rotar sobre el eje X, lo que va a ocurrir es que se genera un sólido de revolución que es simétrico con respecto al eje X. Lo que se está pretendiendo hacer acá es calcular el área lateral, es decir, el área de esta superficie, no su volumen, el área lateral. Entonces, para calcular el área lateral, hace lo siguiente: descompone la longitud de la curva, como hemos visto, igual que acá, ¿ven? Hace un razonamiento parecido al que hace acá. Dice, vamos a descomponerlo en tramitos rectos, para que esos tramitos rectos se puedan calcular. Bueno, hace eso, descompone la curva en una serie de segmentos, como vimos recién. Tiene un XY, tiene el XY-1, tiene la imagen del XY-1, tiene la imagen del XY, tiene este segmento que está acá, el LI, es lo mismo que hacíamos recién. Solamente que ahora ese segmento no lo va a sumar solamente, porque no le interesa el valor del segmento, sino que razona que si yo construyera una figura de revolución usando el segmento, no la curva, sino el segmento, lo que obtendría sería un cono truncado. Es decir, si yo hago girar un segmento alrededor de un eje vertical, por ejemplo, tendría un cono truncado. Ese cono truncado tiene un área lateral, cuya fórmula se puede obtener de cualquier libro de geometría. Es decir, yo puedo calcular el área lateral de este cono mediante esta fórmula, que es 2pi por RI por LI, donde LI es la longitud del segmento, la misma longitud que vimos hace un rato, y RI es el radio promedio, porque este es un cubo. Quiere decir que tiene un radio mayor, un cubo. Esto es un cono. Entonces, como es un cono, tiene un radio mayor y un radio menor. Es un cono truncado porque no termina en un vértice. Digamos que termina en un círculo, comienza en un círculo, termina en un círculo,
tiene un radio mayor, tiene un radio menor, entonces en esta fórmula tengo que multiplicar 2pi por el radio promedio, es decir, el radio medio, no es el radio mayor, no es el radio menor, sino un radio medio, promedio, por la longitud que tiene este lado, el L. Entonces, el radio promedio se calcula en base a las imágenes, a la suma de las dos imágenes, o sea, porque sería este lado es el radio mayor, este lado es el radio menor. Entonces, esta ordenada sería el radio menor, esta ordenada sería el radio mayor. Entonces voy a sacar el valor promedio. Para sacar el valor promedio, sumo las dos ordenadas y las divido por 2. Eso me va a dar el promedio. Tomo el radio mayor, le sumo el radio menor y lo divido por 2. Eso me da el radio promedio. Ya tengo esta parte de la fórmula. Tengo el RI. Ahora me falta el LI. Para el LI nosotros ya hicimos algo. Ya vimos acá que yo puedo agarrar, aplicar Pitágoras, sacar el factor común al delta X, cambiar el cociente incremental por la derivada, gracias a Lagrange. O sea, ya vimos cómo se puede calcular el LI, ya la tengo a la fórmula de LI, que la vimos hace un instante. Entonces ahora acá, para calcular el área del cono, yo ya tengo RI, que es el radio promedio, tengo LI, puedo escribir todo eso, acá está el radio promedio, acá está LI, y esto, ¿sí?, va a ser la superficie de toda la figura si yo hago la sumatoria de todos los conitos, porque cada segmentito me va a crear un cono. Entonces yo calculo el área de ese cono, al área de ese cono le sumo la del otro cono, y así, de acuerdo a la cantidad de subdivisiones que haga. Pero para que esto sea lo más cercano a la realidad, nuevamente, no vamos a hacer, como hicimos cuando vimos el cálculo de las superficies planas, no vamos a tomar un valor aproximado, sino que vamos a suponer que las subdivisiones son tantas que en realidad eso me daría un valor muy cercano a la realidad. Es decir, estos conitos son tan pequeñitos que la sumatoria de las áreas laterales de todos esos conitos coincidirían con el área lateral de la curva. Y para eso lo único que tengo que hacer es acordarme que al calcular las áreas yo voy a hacer que los delta X tiendan a 0. Es decir, a la sumatoria, que es un valor aproximado, yo le voy a agregar el límite exigiendo que el delta X sea lo más pequeño posible. De esa manera, que es lo que nosotros ya vimos antes, que yo les comenté que se llamaba, los límites de una sumatoria se llaman la fórmula de Riemann. Bueno, lo mismo que hicimos antes, lo hacemos acá, y entonces la sumatoria se va a convertir en una integral definida, donde por un lado voy a tener la fórmula de la expresión, voy a tener el f de x multiplicado por una raíz, dentro de la regla del 1, la derivada de f de x al cuadrado por el diferencial. Entonces, con la fórmula, con la derivada de la curva, construyo una integral definida que va desde a hasta b, hago el cálculo de la integral definida que me va a dar una primitiva, aplico la fórmula de Barrow y esto se va a convertir en un número. Ese número multiplicado por 2pi me va a representar el área lateral de esta figura que tiene cualquier forma, es decir, un sólido de cualquier forma. ¿Se entiende? Igual que recién, hace un cálculo para trabajar con una esfera, porque nosotros ya sabemos cuál es la fórmula del área lateral de una esfera, hace el cálculo aplicando estos mismos mecanismos, como ejemplo, para ver que obviamente el sistema funciona. Pero se entiende que trabaja siempre en base a lo mismo, es decir, cuál es el principio que sigue en todas las aplicaciones del cálculo integral definido. Descomponer en una serie de franjas, si quiero, el área plana. Segmentos, si quiero, la longitud.
digamos, combinando los segmentos con el concepto de un cono truncado, puedo calcular el área lateral. Y así, o sea, lo que hace es básicamente siempre seguir el mismo procedimiento. La descomposición en partes sencillas, de las cuales se conoce la forma. De hecho, el último o la última de las aplicaciones sería calcular el volumen. Bueno, para calcular el volumen hace exactamente lo mismo, lo descompone en franjas, solamente que acá habla de la posibilidad de descomponerlo en franjas, que son anillos, y calcular el volumen de estas arandelas o de estos, perdón, cilindros, en lugar de calcular el volumen de un cono. No importa, para el caso es lo mismo, o sea, yo lo descompongo, calculo el volumen de cada una de estas partes, o el área lateral de cada una de esas partes, y de esa manera voy obteniendo por sumatoria, en un límite de esa sumatoria, suponiendo que los delta X son infinitamente pequeños, obtengo entonces el área que estoy buscando o el volumen que estoy buscando. ¿Por qué acá uso un cilindro? Porque el volumen de un cilindro es más fácil de calcular que el volumen de un cono. Entonces, para calcular el volumen del cilindro hay una formulita bastante simple de razonar, que es pi por radio al cuadrado por altura, ese es el volumen de un cilindro, entonces hace exactamente lo mismo. O sea, el delta X va a ser una parte de esto, la altura o el radio del cilindro va a ser la función, el valor de la función ordena. O sea, hace exactamente lo mismo en todos los casos. Si eventualmente se tratase de un sólido completo, si se tratase de un sólido hueco, es decir, dos curvas, una y otra curva que giran alrededor del eje, se podría crear un sólido que se puede entender como hueco. Si el sólido es hueco, hace el mismo cálculo, solamente que ahora no va a tener un cilindro, sino una arandela, pero es básicamente lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia en el concepto. ¿Qué es lo que le pueden preguntar a usted? No les van a preguntar las demostraciones ni todos los pasos. Le pueden preguntar cuáles son las aplicaciones. Es decir, ¿qué haríamos si yo quiero calcular el área lateral? ¿Qué haríamos si quiero calcular el volumen? ¿Qué haría si quiero calcular la longitud? Entonces, lo único que tienen que acordarse ustedes es el principio. Descomponer esto usando segmentos para pasar a figuras más simples. Entonces, yo quiero la longitud, calculo la longitud de los segmentos y los sumo. ¿Sí? Si quiero el volumen, calculo el volumen de esas figuras, básicas, y lo sumo. Y si quiero el área, calculo el área de esas figuras básicas y la sumo. Eso es lo que yo tengo que recordar como concepto. ¿Queda claro, chicos? La expresión es muy concreta, el razonamiento. No se lo van a preguntar, pero no les tomamos demostración. Lo que queremos es que ustedes entiendan que hay una aplicación y que esa aplicación es bastante fácil de entender o razonar. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Puede repetir eso último, de las áreas y los volúmenes? Claro, o sea, Eh, para calcular la longitud se entiende que lo descompone en segmentos, pero como quiere la longitud, se concentra solo en la longitud de los segmentos. ¿Entendés? Porque a mí no me interesa lo que está por acá abajo, ni lo estoy haciendo girar. Quiero saber cuánto mide la longitud. Entonces yo me voy a concentrar en saber cuál es la longitud de todos esos segmentos. Obviamente, mientras más chiquitos sean los segmentos, es decir, mientras más subdivisiones haya, mejor va a ser. ¿Se entiende? Entonces yo quiero la longitud, lo subdivido en segmentos. El subdividirlo en segmentos se denomina obtener una poligonal, es el nombre que se le da. Si yo agarro una curva y la descompongo en todos segmentitos, eso es convertirlo en una poligonal. ¿Sí? Una poligonal es una estructura formada por segmentos, son todos segmentitos. Entonces, yo quiero la longitud, calculo la longitud de estos segmentitos individuales y los sumo. Mientras más segmentos sean, más exacto va a ser.
¿Estamos? Y la longitud de los segmentos, ¿cómo se calcula? Bueno, usando fórmulas geométricas normales, como la de Pitágoras. Yo tengo la altura de este lado, tengo el ancho, hago un triángulo. O sea, esos son conceptos adicionales, pero digamos, el objetivo es calcular la longitud del segmento y hacer la sumatoria de todos esos segmentos para tener la longitud de la curva. Si yo quiero una superficie, hago lo mismo, lo descompongo considerando segmentos, porque las figuras rectas son más simples. En lugar de controlar ahora solo la longitud del segmento, estamos hablando de calcular un área que se crea cuando esta curva da vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Razono que cada uno de estos segmentos, cuando gire alrededor del eje, me va a definir un cono. Calculo el área del cono, porque estoy hablando de áreas, ¿sí? Entonces ya no es solamente la longitud del segmento, sino el área que ese segmento crearía al girar alrededor del eje. Bueno, nuevamente, calculo el área de una figura regular, una figura que yo tengo en las fórmulas disponibles. Tengo la fórmula para calcular el área de un cono, calculo el área del cono. Hago la sumatoria de esas áreas para, digamos, la suposición en la que las subdivisiones son infinitas, o los delta X son muy chicos. Cuando yo hago eso, automáticamente la sumatoria se convierte en integral. Y puedo calcular a partir de una integral el área lateral. Y si quiero el volumen, hago lo mismo. Subdivido esto en figuras comunes, en este caso un rectángulo, hago girar ese rectángulo alrededor del eje, me va a crear un cilindro. Cuando yo hago girar un rectángulo alrededor del eje, me crea un cilindro, calculo el volumen en base al volumen de un cilindro. Hago la sumatoria de todos los cilindritos y me va a dar el volumen que yo busco. Nuevamente, eso es más exacto mientras más subdivisiones haga. ¿Se entiende? Claro, sería, dependiendo de lo que me pidan, dividir la figura en varios segmentos, Sí, calcular lo que me piden en esos segmentos y después sumarlo todo. exactamente. Es el mismo principio. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Esto si se los preguntan, se lo van a preguntar así como les digo, no le van a decir, a ver, dígame cómo hace. Le van a preguntar el concepto, no les preguntan todos los pasos y todas las, sino que ustedes entiendan que hay un concepto aplicable. ¿Queda claro? Queda claro, profe. Bien, entonces, con esto se acaba el programa de análisis 1. No hay más nada para ver en la parte de análisis 1. Con esto nos